Hola, un saludo para todos. Como les dije, voy a hablarles hoy sobre las bebidas alcohólicas, sobre el alcohol, el consumo tan desmesurado del alcohol. El alcohol, pues, es una droga, eso pues todo el mundo lo sabe, es una droga porque afecta directamente al sistema nervioso central y pues básicamente su composición, el compuesto más importante es el etanol. El etanol pues está en diferentes condiciones dependiendo de la bebida, en diferentes, digamos, concentraciones. Y pues el alcohol, ese etanol, es el mismo alcohol etílico, con el que pues en lo que es el área de salud se utiliza mucho para desinfectar o limpiar heridas. Me imagino que a nadie se le ocurriría tomar alcohol en esas condiciones, como antiséptico. Bueno, si verán, muchas veces cuando una persona, por ejemplo, después de afeitarse en cualquier zona, eh, utiliza alcohol o algo que tenga alcohol, notará que en esa área que utiliza el alcohol, a la semana o antes, comenzará a arrugarse la piel. Imagínense, la piel está protegida por la epidermis y la dermis, y hace eso a la piel. Imagínense lo que entonces haría el alcohol en nuestro interior, en nuestro intestino, a nuestro cerebro. Entonces, les voy a ir hablando sobre los daños del alcohol. En primer lugar tenemos daños al sistema nervioso central, que tenemos allí lo que es al cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Médula espinal porque se quitan muchos reflejos, ¿sí? El cerebelo, ¿por qué? Porque el cerebelo controla los movimientos y la coordinación de los movimientos, y vemos que se pierde mucho la coordinación de los movimientos cuando la persona está embriagada. En cuanto al cerebro, la persona ya no piensa con lucidez, pierde como el juicio, el raciocinio, no puede como, digamos, discernir una cosa de la otra, ¿no? La persona, al no pensar bien, es un indicio, digamos, de que, o sea, esto ya se sabe, que muchas neuronas las mata, ¿sí? El alcohol, ¿sí? Entonces por eso se pierde la lucidez. La visión borrosa, ¿por qué? Porque es que el nervio óptico, ¿sí? Comienza a ser afectado, recordemos que afecta al sistema nervioso central, y por eso pues los ojos, ¿sí? Comienzan a ponerse como amarillentos, como rojos, ¿sí? Incluso muchas personas pierden la vista con alcohol adulterado. Entonces los daños al sistema nervioso son muchísimos. Yo le estoy pues dando, digamos, los más importantes. Entonces, por esa razón incluso es, digamos, muy riesgoso conducir embriagado, porque al tener una visión borrosa, pues no se logra, digamos, ver con claridad todas las alertas de las vías, ¿no? Los reflejos se pierden, entonces los accidentes de coche son muy numerosos, ¿sí? Las peleas callejeras, porque las personas se irritan con mucha facilidad, no piensan, ¿sí?, con claridad, y pues eso aumenta las peleas, ¿no? Entonces vemos que son muchos los daños al sistema nervioso central. Por ejemplo, la memoria, ¿sí? Las personas no recuerdan fácilmente lo que dijeron o lo ocurrió al otro día, porque lo que pasa es que muchas personas incluso caen inconscientes o en coma. Muchos incluso se les produce lo que es insuficiencia cardiorrespiratoria, porque los pulmones sufren también demasiado, y el corazón. Entonces, vamos a ver que son muchos daños, y aún así las personas pues lo siguen consumiendo. Yo todo esto lo tengo aquí anotado porque es que realmente son muchos daños.
Entonces vemos, por ejemplo, que también tenemos el hígado. Sabemos que gran parte del alcohol pasa por el sistema digestivo y de allí pues pasa también al hígado, y muchas personas pues terminan sufriendo de cirrosis, que es muy difícil de curar, ya que no se le ha encontrado exactamente una cura a la cirrosis, entre otras enfermedades del hígado. Sufre demasiado del hígado, ¿sí? Además de que también se sabe que está relacionado con muchos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de colon, de recto, ¿sí? Cáncer de mama. Entonces el alcohol tiene muchas implicaciones, ¿sí? Y también se sabe que el alcohol reduce el nivel, el coeficiente intelectual, porque es que mata muchas neuronas, ¿sí? Como tercer punto tenemos los riñones, ¿sí? Sabemos que la sangre pues aumenta su presión, o sea, por eso, o sea, aumenta la presión arterial, muchas personas por eso sufren de hipertensión, y pues los riñones se ven obligados a filtrar la sangre, ¿no? Y digamos, aumenta su trabajo y sufren demasiado, por eso muchas personas sufren de riñón. A una persona cercana me tocó verla sufrir de riñón y con el tiempo murió, porque los dos riñones destrozados, ¿sí? Otro órgano afectado es el corazón. Pues el corazón, al estar intoxicada la sangre, pues le toca bombear más sangre y su trabajo pues aumenta, su ritmo también se altera, y muchos infartos, problemas cardiorrespiratorios son debidos también al alcohol, ¿sí? Otro, digamos, problema por el alcohol, pues lo tenemos con los pulmones, ¿sí? Los pulmones trabajan también para sacar el alcohol del organismo, pero vemos que cuando las personas, por ejemplo, exhalan en la respiración, pues sentimos ese aliento, porque es que el cuerpo, los pulmones intenta sacarlo a través de la exhalación, ¿sí? Y no saca eficientemente el dióxido de carbono para el cual también está destinado el pulmón. Entonces, esto puede causar con el tiempo que la persona sufra de pulmonía, de neumonía, bronquitis, asma, todos problemas respiratorios, porque es que se ve muy forzado los pulmones en su trabajo. O sea, realmente sufre todo el cuerpo. Yo le estoy mencionando quizás los puntos más importantes, ¿sí? Entonces hay muchos problemas, ¿sí? Tenemos también problemas en el embarazo. Eso, el alcohol, las mujeres embarazadas, he visto a varias que consumen alcohol como que no les importara digamos, su embarazo, su estado, ¿sí? Es su hijo, va a dar a luz a algo maravilloso y como que no les importara, ¿no? Se creen pues de ciertas amistades y consumen en embarazo, pero eso puede con el tiempo, los meses, producir malformaciones, partos prematuros, o sencillamente algo más trágico todavía, que es el aborto, ¿sí? Entonces después están lamentándose porque no, o sea, por todo eso, ¿no? Y el problema es mayor después, porque después nace con una malformación, por ejemplo, y estarán toda su vida lamentándose por todo lo que hicieron durante el embarazo. Y si lo abortaron, pues también estarán con ese sentimiento de culpa, ¿sí? Y bueno, también hay problemas sociales. Sociales porque la sociedad comienza como a aislar, a apartar a ese tipo de personas, alcohólicos, ¿no? La familia también comienza a retirarse, problemas de pareja, ¿sí? Porque muchos llegan embriagados a pegarle a la pareja, muchos se endeudan, ¿sí? En esas discotecas, en esos bares, cantinas, y, y comienzan a comprometerse con muchas cosas, hacer préstamos, y muchos hasta terminan perdiendo la casa, no hay con qué comer después y siguen endeudándose para la matrícula de los hijos, ¿sí? Y pues muchos matrimonios se pierden por eso, ¿sí?
Entonces, los problemas son numerosos, ¿sí? Pero a las personas pues no les importa, ¿sí? Muchas personas también, otro problema es que comienzan a consumir drogas precisamente por el alcohol, porque ¿qué? Las personas, a perder el juicio, al pensar menos, ¿sí? Al discernir menos, son más influenciables o manipulables, se dejan contagiar más fácilmente de las amistades. Muchas amistades que consumen drogas lo van metiendo, se dejan llevar, y con el tiempo terminan pues consumiendo otras drogas, cocaína, heroína, ¿sí? Muchos alucinógenos, y con el tiempo pues terminan perdidos igualmente o peores que sus amigos. Entonces comienzan a vender muchas cosas para conseguir drogas, televisores y muchos electrodomésticos, y así se pierden. Entonces, esto se sabe, mucha gente lo sabe y lo sigue consumiendo, ¿sí? Mire, al igual que el cigarrillo, el alcohol no sirve para nada en el cuerpo, absolutamente para nada, ¿sí? En mi adolescencia me sorprendía cuando estaba en el colegio o la universidad, cuando algún docente, por ejemplo, pedía, digamos, algo para las clases, un libro o alguna otra exigencia académica, ¿no? Y me tocaba escuchar muchas veces a mis compañeros diciendo que, bueno, ese profesor cree que uno es rico, que es de familia rica o qué. O por ejemplo, ese profesor cree que uno es banco, que puede sacar dinero de cualquier parte y listo. O sea, se quejaban todos unánimemente, ¿no? Porque no había plata para conseguir el libro o cualquier cosa. Pero me sorprendía que cuando estaban en las discotecas, el dinero salía de la nada. Se acababa el dinero, la bebida, y se preocupaban porque no había bebida. Y eso era que hacían unas cosas impresionantes, una creatividad, es decir, salían con cualquier cosa, no les narro, mejor dicho, todo lo que se inventaban para conseguir dinero o la bebida alcohólica, ¿sí? Para seguir consumiendo alcohol. Y eso pasaban toda la noche con bebida, pero aparecía de la nada. Y yo decía, bueno, pero esta gente realmente es creativa, es inteligente. Solo que en el estudio, pues no, o sea, es decir, su inteligencia la orientan hacia otras cosas, ¿sí? En este caso para las bebidas, para cosas sin importancia. Y me sorprendía que el dinero aparecía, pero para las cuestiones académicas, pues no había dinero. Y así, pues, me sorprendía demasiado con todo eso, ¿sí? Y sí, la persona pues sufre mucho con el alcohol, ¿no? Al otro día, pues ya saben, la famosa resaca, o por acá se le llama guayabo, ¿no? O sea, es decir, la persona tiene mareos, dolores de cabeza, náuseas o vómitos, temblores, ¿sí? Vértigo, ¿sí? Acidez estomacal, como confusión, ¿sí? Las personas como que se irritan más fácilmente, ¿sí? Hay muchas cosas, a veces alucinaciones, debilidad. Muchas personas incluso hasta caen inconscientes durante la bebida, ¿sí? En coma, ¿sí? Hay muchas cosas, porque si por ejemplo a eso le incluimos lo de las deudas, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, o sea, es decir, ese sonido, ese ruido en las discotecas, en los bares, para mí es insoportable, y precisamente por esos alto ruido, muchas personas quedan difónicas, y porque tienen que alzar la voz toda la noche. A eso también le añadimos esa respiración como asfixiante, ¿no? Ese dióxido de carbono acumulado. Y uno, cuando, digamos, la persona sale de la discoteca, siente la diferencia en el aire, ¿no? La respiración, como puro, libre, ¿sí? Entonces, podíamos agregarle a eso muchas cosas, ¿no? Sufre el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro, podía nombrarle muchísimas cosas más. Pero como el ser humano es estúpido,
pues en muchas ocasiones me tocó escuchar a muchos amigos, a muchas personas decir: ayer me la gocé, ayer la pasé de maravilla, ¿sí? Ayer fue inolvidable. Es decir, a pesar de todos los daños, tienen la sensación de haber disfrutado, de que fue lo máximo, ¿sí? Y pues sí, yo me he quedado boquiabierto muchas veces. Y los gobiernos, pues, esto pues lo saben, todos estos daños, o sea, saben todos los daños, los accidentes automovilísticos, las peleas callejeras, ¿sí? Matrimonios que se acaban, pero no lo sacan del mercado, ni el cigarrillo ni el alcohol, ¿sí? Se inventan que pruebas de alcoholemia, pero saben que eso no va a acabar con el problema, que supuestamente es prohibido a menores de 18 años la venta de bebidas embriagantes, pero eso tampoco se cumple, ¿sí? Si los jóvenes de 15 años a cada rato viven comprando. Con el cigarrillo se inventan que leyes que tampoco se cumplen, anuncios en las cajetillas, mensajes que saben que las personas con su abstinencia, con su ansiedad, pues no lo van a dejar por más que lean anuncios o mensajes. Entonces se inventan cualquier cosa menos sacarlo del mercado, porque es que es algo estúpido. No sirve el cigarrillo o el alcohol para nada, ¿sí? Y me tocó ver una vez en las noticias cómo anunciaban que científicos, creo de la Universidad de Harvard, habían descubierto que el alcohol, que el organismo humano requiere o necesita alcohol. Es decir, le dicen verdades a media. Y que también aconsejaban que, es decir, que lo recomendable para beber bebidas alcohólicas, debido a ese estudio, era consumir al menos una copa diaria de alcohol. Miren cómo, o sea, enganchan a las personas sutilmente. Saben que las personas, nadie va a consumir una copa diaria. Entonces están, digamos, incentivando que las personas sigan consumiendo alcohol. Es más, muchas personas me han tocado escucharlas diciendo que el cuerpo requiere alcohol. Y quiero aclarar algo sobre esto. El cuerpo sí necesita alcohol, pero él mismo lo produce. O sea, no necesita una fuente externa, ¿sí? Ahí está el engaño, dicen medias verdades. Requiere alcohol, pero el cuerpo mismo lo produce. Es como el cuerpo necesita colesterol, pero él mismo lo produce. Pero el colesterol de, por ejemplo, las fuentes animales, pescado, pollo, carne, cerdo, ¿sí? Todo eso, ese colesterol animal es malísimo, pero no el vegetal. Por ejemplo, el aceite de coco, aceite de almendras, de maní, bueno, son, ¿sí? Vegetales, eso no produce ningún problema. O lo mismo las proteínas. El cuerpo necesita proteínas, pero no necesita proteína de la carne animal, del pollo, el pescado, el cerdo, la vaca, no. El cuerpo mismo produce sus proteínas. Lo que necesita el cuerpo son los aminoácidos, no las proteínas. Porque cada animal tiene proteínas para su especie, y la proteína de otro animal no le va a servir al hombre, porque el organismo lo que tiene que hacer es desdoblar esas proteínas para coger los aminoácidos de esa proteína. Pero ¿qué pasa? Que esas proteínas tienen enlaces, los aminoácidos están enlazados muy fuertemente, y entonces el cuerpo necesita gastar mucha energía para desdoblar esas proteínas y utilizar sus aminoácidos. Por eso muchas personas, cuando terminan de comer carne, todo eso, digamos, el sueño es tremendo, una pereza, una somnolencia, ¿no? Porque gasta mucha energía, ¿sí? En cambio, en los vegetales no tienen mucha proteína, pero tienen lo que el cuerpo necesita, que son los aminoácidos libres, ¿sí? Entonces, es como por ejemplo las vacas. Las vacas tienen proteínas, ¿sí? Tienen proteínas, el caballo, el elefante, todos esos animales son animales de carga, ¿sí? El toro, ¿sí? El burro, son animales de carga y necesitan una musculatura muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que no consumen carne, consumen vegetales. Es decir, que el hombre puede también de los vegetales adquirir sus proteínas y todo lo que necesita.
Pero bueno, volviéndolo al alcohol, explico todo esto porque es que las personas tienen esa creencia, lo he visto, de que el cuerpo necesita alcohol. Sí, pero no lo necesita de una fuente externa. No necesita beber una bebida embriagante, ¿sí? Entonces, hay que salir de toda esta mentira que la élite, ¿sí?, nos ha metido a través de las novelas, películas, ¿sí?, de toda esa propaganda, de comerciales. Hay que acabar con todo eso, esas creencias, y dedicarse a investigar más, ¿sí? Porque es que toda persona, alcohólica y no alcohólica, toda persona sabe que fumar y beber alcohol es malo. Toda persona sabe. Esto no es un problema por falta de información, que no, toda persona lo sabe, ¿sí? Lo que pasa es que en todo esto está muchos ingredientes, ¿sí? Problemas, o sea, todo esto es, por ejemplo, de nivel cultural, inseguridad, baja autoestima y poca fuerza de voluntad, ¿sí? Porque muchas personas que intentan, por ejemplo, dejar de golpe, la abstinencia lo mata, o sea, la ansiedad comienza a acabarlo y termina después bebiendo o fumando más de lo que hacía antes. Entonces, eso domina la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces no es fácil salir del alcohol, ¿sí? Entonces, otro detalle que quiero decirles es que esto no es cuestión de la actualidad. En la antigüedad ya se bebía mucho alcohol. Por ejemplo, los griegos le rendían tributo, culto, rituales a los dioses, en especial al dios Dionisio, ¿sí? Han escuchado a Dionisio, el dios griego del vino, ¿sí?, que convirtió el agua en vino, igual que Jesús, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, vemos que esta cuestión de las bebidas embriagantes viene de ciertas entidades no humanas, porque en la Biblia también encontramos muchos rituales, muchos sacrificios, holocaustos que se ofrecían a Dios u otros dioses, digamos, y se le echaba cerveza o vino alrededor del sacrificio, porque pues ahí en la Biblia aparece a Dios o Jehová o Yahvé le gustaba mucho más así. Eso era lo que era la libación. Se le regaba cerveza o vino fermentado a ese sacrificio de ese animal, o un niño, una persona, ¿sí?, que también se le ofrecía. Eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Entonces, vemos que todas esas celebraciones, el alcohol, incluso el cigarrillo, porque los indios americanos piel roja, para entrar en trance, fumaban ciertos cigarros, ciertas plantas para entrar en trance y rendirle tributo, ¿sí?, a ciertas entidades no humanas. Entonces, realmente son estas entidades no humanas que traen todas esas maldades para hacer perder al hombre y caer en una estupidez como fumar cigarrillo o alcohol, que no tiene nada de beneficioso para el organismo, ¿sí? Y entonces vemos que el hombre cae fácilmente en ese tipo de trampas. Incluso creo que en inglés al licor a veces se le llama spirits, o sea, de espíritus, porque es como si cuando la persona está embriagada, como si algún espíritu lo poseyera, ¿sí?, porque comienza a decir tonterías, a perder el juicio, a decir bobadas, ¿no? Entonces, es como si, o sea, todas esas entidades lo que hacen es traer todas esas manipulaciones, todas esas maldades para manipular, hacer perder al hombre. Pues, por último, les quiero dar unas recomendaciones como para dejar el alcohol, ¿no? Porque es que no es fácil dejar el alcohol. Al igual que el cigarrillo, pues les digo que no hay que dejarlo de golpe, porque da mucha abstinencia, mucha ansiedad, ¿sí? Lo que hay que hacer es, por ejemplo, si usted consume, es alcohólico, si consume una botella y media, ¿sí?, en una noche, pues durante un mes intente consumir, por ejemplo, una botella, nada más, una botella.
Y durante el otro mes, pues intente y tan solo pues se consume media botella. Y al próximo mes, pues un cuarto de botella. Y así sucesivamente hasta que termine, o sea, irlo reduciendo. Esto debe acompañarse obligatoriamente, si se quiere tener resultados, obligatoriamente debe acompañarse con comida vegetariana, cruda, preferentemente cruda, porque cruda va a limpiar más el organismo. Lo que pasa es que cuando el cuerpo está muy intoxicado, ya sea por el fumar o mucho alcohol, entonces al estar muy contaminado con el alcohol, el cuerpo pide más alcohol o más nicotina, más cigarrillo. Entonces se le genera, digamos, más dependencia, ¿sí? La persona no puede dejar de consumirlo. Pero entonces cuando comienza a limpiarlo con una buena alimentación más limpia, más pura, entonces comienza a limpiarse el tóxico, a sacar todo eso a través de la respiración, de las heces fecales, de la orina, a salir toda esa porquería, todos esos tóxicos, el alcohol, la nicotina. Entonces, ¿qué pasa? Que en primer lugar usted comienza a tener repugnancia por las carnes, el pollo, porque el cuerpo ya comienza a limpiarse de todos esos tóxicos. Y es posible, y creo que así ocurrirá, que también comenzará con el tiempo a generársele menos deseo, más repugnancia por las bebidas alcohólicas o el cigarrillo, ¿sí? O al menos a desearlo menos, a consumirlo menos porque está menos intoxicado. Pero los resultados no son de un día para otro. Tómese al menos, digamos, unos 6 meses aproximadamente. Haga esto, ¿sí? Paulatinamente, y verá que el cuerpo se limpia y tendrá que terminar consumiendo menos, ¿sí? No se crea de pastillitas mágicas, no. Desintoxica el cuerpo con una alimentación más pura, sobre todo cruda, ¿sí? Investigue en internet, que en internet hay muchos libros sobre combinaciones sanas de alimentos, libros de comida vegetariana, cómo prepararlas, hay muchas, ¿sí? Ya les toca a ustedes investigar. Bueno, sí, pues ya, pues espero que todo esto les ayude a reflexionar y les sirva de algo. Ojalá lo pongan en práctica. Los que no son pues alcohólicos o fumen, pues evítenlo con esta información que les estoy dando. Y bueno, nos vemos en otro video y hasta pronto. Son muchísimos, yo les estoy pues dando, digamos, los más importantes. Entonces, por esa razón incluso es, digamos, muy riesgoso conducir embriagado, porque al tener una visión borrosa, pues no se logra, digamos, ver con claridad todas las alertas de las vías, ¿no? Los reflejos se pierden, entonces los accidentes de coche son muy numerosos, ¿sí? Las peleas callejeras, porque las personas se irritan con mucha facilidad, no piensan, ¿sí?, con claridad, y pues eso aumenta las peleas, ¿no? Entonces vemos que son muchos los daños al sistema nervioso central, por ejemplo la memoria, ¿sí? Las personas no recuerdan, y pues el alcohol, ese etanol, es el mismo alcohol etílico con el que pues en lo que es el área de salud se utiliza mucho para desinfectar o limpiar heridas. Me imagino que a nadie se le ocurriría tomar alcohol en esas condiciones como antiséptico. Bueno, si verán, muchas veces cuando una persona, por ejemplo, después de afeitarse en cualquier zona, utiliza alcohol o algo que tenga alcohol, notará que en esa área que utiliza el alcohol, a la semana o antes, comenzará a arrugarse la piel. Imagínense, la piel está protegida, la persona ya no piensa con lucidez, pierde como el juicio, el raciocinio, no puede como, digamos, discernir una cosa de la otra, ¿no? La persona, al no pensar bien, es un indicio, digamos, de que, o sea, esto ya se sabe, que muchas neuronas las mata, ¿sí?, el alcohol, ¿sí? Entonces por eso se pierde la lucidez.
la visión borrosa. ¿Por qué? Porque es que el nervio óptico, ¿sí?, comienza a ser afectado. Recordemos que afecta al sistema nervioso central. Y por eso pues los ojos, ¿sí?, comienzan a ponerse como amarillentos, como rojos, ¿sí? Incluso muchas personas pierden la vista con alcohol adulterado. Entonces los daños al sistema nervioso son... Hola, un saludo para todos. Como les dije, voy a hablarles hoy sobre las bebidas alcohólicas, sobre el alcohol, el consumo tan desmesurado del alcohol. El alcohol, pues, es una droga, eso pues todo el mundo lo sabe, es una droga porque afecta directamente al sistema nervioso central y pues básicamente su composición, el compuesto más importante es el etanol. El etanol pues está en diferentes condiciones dependiendo de la bebida, en diferentes, digamos, concentraciones, regida por la epidermis y la dermis, y hace eso a la piel. Imagínense lo que entonces haría el alcohol en nuestro interior, en nuestro intestino, a nuestro cerebro. Entonces, les voy a ir hablando sobre los daños del alcohol. En primer lugar tenemos daños al sistema nervioso central, que tenemos allí lo que es al cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Médula espinal porque se quitan muchos reflejos, ¿sí? El cerebelo, ¿por qué? Porque el cerebelo controla los movimientos y la coordinación de los movimientos, y vemos que se pierde mucho la coordinación de los movimientos cuando la persona está embriagada. En cuanto al cerebro,